es el agrado. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado y ensalzado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta noche, Señor, te damos las gracias por la vida, por la salud que nos has brindado hasta este momento, Señor, y por la oportunidad de leer, escuchar y compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento para discernir tu santísimo mensaje y memoria para atesorarlo y ponerlo por obra, Señor, en nuestros días futuros, Señor. En el nombre santo de Jesucristo, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula Más testimonios acerca de Jesús. Esa es la parte que se empezó a estudiar el 2 de noviembre para el repaso de hoy, que es 9 de noviembre de 2024. Esta es la introducción, o parte 1, parte del sábado. Para esta lección vamos a citar en el libro de Juan, capítulo 3, 25 al 36, capítulo 1, 32 al 36, en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 18, nuevamente en el libro de Juan, capítulo 6, verso 51 al 71, capítulo 5, verso 36 al 38 y capítulo 7, verso 37 al 53. Parece que va a estar muy ligero esto. Vamos a darle para memorizar. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Esto se encuentra en Juan capítulo 12, verso 32. Dice, Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o de su procedencia. También mostró quién era mediante los milagros y las señales que realizó en las palabras de algunos que testificaron abiertamente en favor de Jesús. Cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales que este hombre? Juan 7:31. En efecto, Él respaldó sus palabras con acciones que demostraron la veracidad de ellas. Pero, a medida que el drama continúa, comienza una división entre la gente. La curación del hombre junto al estanque de Betesda atrae la ira de algunos líderes. La discusión en Capernaum tras la alimentación de los 5,000 da lugar al rechazo de Jesús por parte de las multitudes. La resurrección de Lázaro suscita fe en algunos, pero desencadena en otros una hostilidad que conducirá al juicio, la ejecución de Jesús. Esta lección examina algunos que dieron testimonio en favor de Jesús. En cada uno de estos incidentes se revelan algunos aspectos de quién es realmente Jesús y juntos crean una división más profunda de Jesús como el Mesías. Parte 2 o parte del domingo se titula Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio.
La lección 2 de este cuatrimestre describió cómo el testimonio de Juan el Bautista llevó a los primeros discípulos, Andrés y Juan, Pedro, Felipe y Natanael, a Jesús. Cabría esperar que el Bautista desapareciera de escena tras dar su testimonio, pero reaparece varias veces en el Evangelio de Juan. Lee Juan 3:25 al 36. Dice, vamos a la Biblia. Es Juan 3:25 al 36. Nos regresamos al 3. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok. Vamos otra vez a la lección. Dice la pregunta: ¿de qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús? Pues, según ellos, acusaron o denunciaron a Jesús con Juan el Bautista, pero él sabía que Jesús era el Cristo. Así que les dijo que
Jesús crecía y él menguaba, o sea que él iba a desaparecer o iba a terminar su misión, su trabajo que tenía encomendado. Dice, surgió una disputa entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío anónimo acerca de la purificación, probablemente sobre la eficacia del bautismo. Curiosamente, cuando los discípulos de Juan acuden a él para dirimir la cuestión, mencionan a Jesús. Está bautizando y todos van a él. No es difícil leer entre líneas que están celosos de Jesús y preocupados por la reputación tanto de su maestro como de ellos mismos. Habría sido muy fácil que Juan cediera a los celos, pero no lo hizo, pues sabía cuál era su misión. A diferencia de ello, recordó a sus discípulos que nunca pretendió ser el Cristo. Vino, en cambio, a señalar hacia él, a prepararle el camino, a ser su testigo. Utilizando la ilustración de una boda, se compara a sí mismo con el amigo del novio y a Jesús con el novio. La novia sería el pueblo de Dios. Luego, en palabras que muestran la verdadera grandeza de Juan, dice: Él tiene que crecer y yo menguar. Juan 3:31 al 36 continúa la comparación entre Jesús y Juan para destacar así la superioridad del Mesías respecto de su precursor. Al dirigir así la atención hacia Jesús, Juan subraya nuevamente la idea del testimonio. Quienes reciben ese testimonio y creen en Jesús tienen vida eterna. Quienes no lo reciben quedan bajo la ira de Dios. Eso dice el texto. Dios ama al mundo y envió a su Hijo para salvarlo. Pero quienes rechazan el regalo que se le ofrece enfrentarán la consecuencia de sus propios pecados, la muerte eterna. Parte 3 o parte del lunes se subtitula Una nueva concepción acerca del Mesías. Y vamos a leer Juan 1:32 al 36. Vamos a la Biblia otra vez. Juan 1. Juan 1:32 al, ¿qué dice? Al 36. Dice: también dio Jesús testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Pues él sabía, desde que lo bautizó, sabía que él era Cristo. A ver, vamos a la lección nuevamente. Y dice la pregunta: ¿qué dice Juan el Bautista de Jesús que la gente no esperaba oír acerca del tan anhelado Mesías? Pues dice o reconoce que Él es el Hijo de Dios. Y pues entonces a Él le queda claro que no puede y no debe no debe sentirse más que Jesús o competir con él o ponerse al tú por tú con él, porque sabe que es el Hijo de Dios y que él es el Mesías y es el Cristo que está anunciado en la Biblia. Dice: los judíos esperaban la venida de un Mesías que los liberara del dominio de Roma. Sometidos a una larga opresión, creían que el Mesías no solo derrocaría a Roma, sino además los convertiría en una nación grande y poderosa. Sin embargo, las palabras de Juan, que llamaba a Jesús el Cordero de Dios, aunque apuntaban directamente a su sacrificio expiatorio, probablemente fueron malinterpretadas por la mayoría de los creyentes. Es posible que no supieran de qué estaba hablando. Por eso, Juan quiso con su evangelio cambiar la idea que tenían del Mesías para que reconocieran en Jesús el cumplimiento de las profecías acerca del Rey que vendría y de su misión. Jesús no venía como líder político y militar, sino para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Ese era su propósito. Solo después de eso, y cuando todo hubiese terminado, vendría el reino final. Cuando, en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una vez una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Juan el Bautista dice en Juan 1:31: yo no lo conocía. ¿Cuándo puedo entonces reconocer a Jesús como el Mesías? La respuesta es que el Señor que envió a Juan le había dicho antes: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. En otras palabras, fue Dios quien reveló a Juan que Jesús era el Mesías.
Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El conocimiento de que Jesús es el Cristo proviene de Dios mismo mediante el poder de convicción que produce su Espíritu. Este tema aparece con frecuencia en Juan. La salvación no proviene de la filosofía mundana, la ciencia o la educación superior. Solo llega de parte de Dios a los corazones que responden con fe y obedecen a Jesús. Parte 4 o parte del martes se subtitula Aceptación y rechazo. La lección 2 en este folleto del cuatrimestre del año describe la alimentación de los 5,000 en Juan 6, pero no cubrió la sección final de esa historia que se estudia aquí. Dice, lee Juan 6, 51 al 71. Vamos otra vez a la Biblia. Y es Juan 6, 51 al 71. 20 versículos. 51 al 71. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos se contendían entre sí, o sea, discutían, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando a Capernaum. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué?
si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha las palabras que ya os he hablado. Son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Él sabía ya que tenía un traidor entre sus discípulos. Dice la pregunta: ¿qué dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para la gente? Pues que solo quienes tenían la bendición de Jehová Dios podían estar con él o ser parte de él o recibir la bendición que él iba a dar por medio de su sacrificio. Y también pues que ya sabía que había un traidor entre sus discípulos, que él lo iba a entregar a sus captores, a sus como dice, a sus... se me fue la palabra. Bueno, veamos qué dice aquí. Bueno, el chiste que ya sabía quién lo iba a entregar, a los que lo iban a crucificar, a torturar y a todo eso. Dice: después de ser alimentada milagrosamente por Jesús, la gente estaba dispuesta a coronarlo rey. Luego, Jesús explicó en la sinagoga de Capernaum el significado espiritual del milagro. Yo soy el pan de vida. Explica con más detalle que este pan es su carne, que da para la vida del mundo. Esto abrió los ojos de la multitud al hecho de que Jesús no sería su rey terrenal. Él no encajaba en el molde del pensamiento terrenal. Rechazaron la conversión que transformaría su forma de pensar para que pudieran reconocer
y aceptar a Jesús como el Mesías. Muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. Desde un punto de vista humano, esto debió ser difícil para Jesús. La aprobación de la multitud es agradable. ¿Quién no quiere ser aceptado? Pero cuando alguien ve que muchos retroceden y cuestionan sus principios, eso resulta naturalmente desalentador. Al ver a la multitud marcharse, Jesús pregunta a su círculo íntimo, los 12, si quieren irse también. Entonces Pedro hace su sorprendente confesión, otro testimonio tanto de lo que Jesús tiene como de quién es. Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Los discípulos llevaban bastante tiempo viajando con Jesús, viendo sus milagros y escuchando sus sermones. Sabían por experiencia que no había nadie como él. Se apoderó de ellos la convicción de que, por insólitas que fueran algunas situaciones y por muchos que todavía no comprendieran acerca del propósito de su venida, este hombre era el Mesías. Solo después de su muerte y su resurrección comenzaron a entender por qué había venido al mundo. Parte 5 o parte del miércoles se subtitula El testimonio del Padre. Dice el Evangelio de Juan, comienza hablando de la palabra logos, como de alguien que está con Dios el Padre. Cuando el Verbo se hizo carne, el Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión de su bautismo. Pero el Padre también dio testimonio de Jesús durante su ministerio terrenal. Dice, lee Juan 5:36 al 38. Vamos de nuevo a la Biblia. Y aquí regresamos a Juan capítulo 5, que es del 36 al 38, o sea, son 2 versículos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Uy, ¿qué pasó aquí? Eso era la Biblia. Entonces la pregunta dice:
¿Qué dice Jesús aquí acerca del Padre? Pues dice que lo envió y que dio testimonio de él. Dice, Jesús vincula al Padre con las obras y los milagros que había realizado. Tiene muy claro el hecho de que el Padre lo envió y también de que había dado testimonio acerca de él. Ahora dice, lee Mateo capítulo 3, 17. Aquí son varias citas. Ok, vámonos con Mateo 3, 17. Son dos de Mateo. Dos de Mateo. Pero aquí, ¿por qué ya no quiere? ¿Por qué ya no quiere? ¿Qué está pasando aquí? Ya me está fallando. Ya quedó. Ya quedó aquí. Ahora vamos a Mateo. Dice que es el libro de Mateo. Verso 3, dice, capítulo 3, verso 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok. Y la otra cita es 17:5. Y si mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es lo mismo. Y supongo que las otras citas hablan de lo mismo. Marcos 1, 2. Ok, vamos a Marcos 1, 2. San Marcos 1, 2. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ese era Juan el Bautista. Lucas 3, 22. Lucas 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Es prácticamente lo mismo, como ya vimos, pero veamos la pregunta que dice: ¿qué dice el Padre acerca de Jesús? Pues como vimos, dice que Él es su Hijo amado en el que tiene complacencia. O sea, el que lo obedeció en todo y dio hasta su vida terrenal para cumplir la orden de Jehová Dios nuestro Padre. Dice: en el bautismo de Jesús, el Padre y el Espíritu se unieron al Hijo para destacar esta importante ocasión, el comienzo del ministerio de Jesús. El Padre afirma que Jesús es su Hijo amado, en quien se complace. Pero en un momento crucial del ministerio de Cristo, el Padre vuelve a hablar, esta vez según consta en el Evangelio de Juan. Las cosas estaban llegando a un punto culminante en los últimos días de ese ministerio. Los líderes religiosos, incapaces de detenerlo, querían verlo muerto, ahora más que nunca. Las multitudes estaban muy entusiasmadas por él, sobre todo porque cada vez más gente lo seguía al oír el testimonio de quienes lo vieron resucitar a Lázaro. Incluso los griegos que estaban allí para la fiesta querían ver a Jesús. En respuesta a las palabras de Jesús en Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. El Padre vuelve a hablar desde el cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Como ya hemos visto, la hora de gloria de Jesús es la cruz. Por lo tanto, el testimonio del Padre en favor de Jesús apunta al gran sacrificio del Cordero de Dios por los pecados del mundo. La cruz es la culminación de su ministerio terrenal. Su muerte en nuestro favor pagó la deuda completa por nuestros pecados. Gracias a Él, por la fe, ya no tenemos que afrontar esa deuda. Parte 6 o parte del jueves se subtitula El testimonio de la multitud. El último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Juan había registrado en numerosas ocasiones las audaces declaraciones de Jesús acerca de sí mismo, de quién era y qué había venido a hacer. Las líneas citadas anteriormente de Juan 7:37 y 38 son otro ejemplo de lo que Jesús afirmó acerca de sí mismo y de lo que haría en favor de todos aquellos que acudieran a Él. Eran afirmaciones sorprendentes. Cuando Jesús habló a los judíos que asistían a la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál fue la respuesta de muchos de ellos? Juan 7:37 al 53. 7:37 al 53.
es Juan 7:37 al 53 dice: ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. División entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y vea que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y eso fue lo que respondieron, o lo que dijeron que no había hombre en el mundo que hablara como él. Dice: algunos dijeron que él era el profeta anunciado por Moisés. Otros pensaban que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero suscitó el argumento de que el Mesías no vendría de Galilea, que debía ser descendiente de David y que tenía que nacer en Belén. Todo lo cual era cierto acerca de Jesús, aunque muchos parecían no saberlo.
Incluso los oficiales que lo arrestaron quedaron perplejos ante él y su elocuencia. Los fariseos respondieron a los oficiales con una pregunta. ¿Ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esta pregunta de los fariseos dio a Juan la oportunidad de convocar nuevamente el testigo Nicodemo, quien tras su encuentro con Jesús procuraba protegerlo de las maquinaciones de sus pares. ¿Juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho? ¿Aceptó Nicodemo a Jesús como el Mesías? Aunque su intervención en favor de Jesús ante el Sanedrín no es suficiente para afirmarlo, tal acción sumada a lo que hizo después de la muerte de Jesús es evidencia sólida de que llegó a creer en él. Y así, la respuesta a la pregunta de los fariseos en Juan 7:48 fue: sí, uno de los fariseos creyó en él. Parte 7 o parte del viernes, y como en todas las lecciones, es para estudiar y meditar. Dice: los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y los saduceos estaban en constante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias, y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías. Ahora había venido y no podía apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que los habían perseguido por haberse hecho discípulos de él. ¿A quién iremos? No podían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia, por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo. Mientras que abandonaban al Salvador, muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos. Tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Bueno, eso es todo el contenido que hay en la lección para informar como mensaje. Ahora vamos a lo que es la carta misionera o testimonio de Catrina. Curiosamente se llama con la muerte, pero no, aquí no hay relación, creo. Eso creo. En espera de la Santa Cena. Catrina, dice, se alegró mucho cuando se enteró de que
se iba a abrir una iglesia adventista del séptimo día en la localidad de Page, Arizona. No había ninguna iglesia adventista cerca de su casa, en la reserva Navajo, y ella llevaba 20 años sin poder participar en un servicio de Santa Cena. El primer sábado, esta mujer anciana buscó al pastor de la iglesia después del sermón. Hace más de 20 años que no tomo la comunión, le dijo. ¿Cuándo piensa usted organizar una santa cena aquí? El pastor James levantó las manos en señal de impotencia. Ahora mismo no tenemos los materiales necesarios para ello, le dijo. En realidad, la iglesia no tenía casi nada. Era un milagro que la iglesia tuviera siquiera un templo. Si una confesión religiosa quiere tener una iglesia, en Page tiene que comprar un templo ya existente. Todas las iglesias están en la misma calle y no hay sitio para construir otra más. La iglesia adventista consiguió comprar un templo a otra denominación con la ayuda de una ofrenda del 13º sábado, pero el edificio necesitaba reparaciones importantes y carecía del equipamiento básico, incluidos los artículos para la celebración de la Santa Cena. Sin embargo, Katrina estaba decidida a tomar la comunión. Veré qué puedo hacer al respecto, dijo. ¿Qué hace falta? Palanganas para el lavamiento de pies, le respondió el pastor. Cuando reciba mi próximo cheque de jubilación, iré a la tienda y compraré algunas palanganas, le aseguró Katrina. Efectivamente, cuando recibió su siguiente cheque, Katrina fue a la tienda y encontró palanganas blancas de plástico. Había 6 en la estantería y las compró todas. El sábado siguiente las llevó a la iglesia y se las entregó a Nancy, la esposa del pastor. Aquí tienen palanganas para el lavamiento de pies. Compraré más cuando reciba mi próximo cheque, le dijo. Gracias, exclamó Nancy, emocionada. El pastor James y Nancy también querían celebrar la Santa Cena en la iglesia, pero con la necesidad de realizar reparaciones urgentes y la carencia del equipamiento básico, les resultaba difícil decidir cómo priorizar sus limitados fondos. Cada vez que Katrina recibía un cheque de la jubilación, compraba todas las palanganas blancas de plástico que había en la estantería de la tienda. Por lo general, eran 6. Luego las llevaba a la iglesia y se las entregaba a la esposa del pastor. A veces tomaba dinero de la pensión de su esposo para comprar más palanganas. Él era navajo y no iba a la iglesia, pero no le importaba colaborar económicamente con ella. Katrina tardó 3 meses en comprar suficientes palanganas. Cuando llevó las últimas a la iglesia, le dijo al pastor: he traído suficientes palanganas. ¿Podemos celebrar ahora la Santa Cena? Gracias por su generosidad, le dijo el pastor, pero no tenemos toallas. Hacían falta toallas para secar los pies después del rito de humildad. Veré qué podemos hacer al respecto, dijo Katrina.
Cuando llegó su siguiente cheque, compró toallas blancas para que utilizar en el servicio de lavamiento de pies. Se las entregó al pastor y luego le preguntó: «Aquí están las toallas. ¿Podemos celebrar ahora la Santa Cena? Nos faltan las bandejas», le dijo. Katrina no sabía cómo conseguirlas, así que preguntó: «¿Cuándo podemos conseguirlas? Puedo dar más dinero». Poco después, otra iglesia adventista donó un juego completo de Santa Cena y la iglesia de Page tuvo todo lo necesario. La esposa del pastor preparó el pan de Santa Cena y Katrina y otros fieles la celebraron por primera vez en la iglesia adventista de Page. Katrina estaba encantada y agradeció efusivamente al Señor. «Siempre me ha encantado la Santa Cena», declara Katrina. Cuando uno participa, le manifiesta a Jesús lo mucho que uno lo ama y agradece la ayuda que nos ha prestado. No hablamos de ofrenda, solo les pido por favor que le den like a mis videos y que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para que les avise cuando yo subo videos. Y ¿qué iba a decir? Hoy lo subí retrasado, igual estuve retrasado en todo porque anoche se me fue el suministro eléctrico y hasta que hoy llegó pues ya empecé a grabar el video y hacer la transmisión por Hisei. Bueno, me resta el himno y Jehová Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabamos, bendecimos, alabado, bendecido, glorificado y ensalzado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, entre ellos nosotros, Señor. En esta noche, Señor, te damos las gracias por la vida, por la salud que nos has brindado hasta este momento, Señor, y por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, que nos sigas brindando la vida y la salud hasta la hora que tú nos tengas marcada para dejar de existir en este mundo y descansar para esperar tu venida, Señor. Te pido, Señor, antes que nada te agradezco por la oportunidad que me brindaste de leer y escuchar tu santísima palabra y de compartirla por medio de
video en YouTube y por medio de live en Hisei. Y te pido que nos des entendimiento para que podamos procesar el mensaje que tú nos entregaste el día de hoy y la noche de hoy, y que podamos atesorarlo para ponerlo por obra en nuestros días venideros, Señor. Te pido nuevamente por todas las personas que están alejadas de ti, que ni se acuerdan de ti, Señor, que toques sus corazones para que se acerquen a ti, puedan ser dignos y merecedores de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido por todas aquellas personas que están envenenadas de su alma y de su corazón con sentimientos negativos como son la envidia, el rencor, el deseo de vengarse, el deseo de hacer daño, el odio. Señor, limpia de su mente, de su alma y de su corazón todos esos sentimientos negativos o malos que no los dejan ser felices y que les corroe por dentro el alma y el corazón. Nuevamente te pido, Señor, por todos los enfermos, por todos y cada uno de los enfermos del mundo entero, Señor, que tú acudas en su auxilio y favor, Señor, y les des el remedio o la solución o la medicina exacta para que se recuperen de su sufrimiento, de su padecimiento, de su enfermedad, y que les concedas llevar una vida más feliz y más tranquila y que puedan vivirla a gusto, Señor, y sin sufrimiento, Señor. Te pido por la salud de mi papá, de mi mamá, de todos mis familiares, Señor, y de todos mis prójimos, Señor. No excluyo a nadie, a todo ser humano, todo ser vivo en el mundo, Señor, te pido salud y vida, bendiciones para ellos, Señor. En tus manos pongo nuestra salud y nuestra vida, Señor, para que en los días futuros sea únicamente tu santa voluntad y nada más que tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradezco y te lo pido todo. Amén. Pero esa enseñanza que